Vamos a ver la gestión de mantenimiento preventivo con un proyecto de planta instalación solar fotovoltaica llamado demo fotovoltaico que tenemos entre los ejemplos que se distribuyen con Ingrid 8. Basta con poner el nombre del proyecto de la base y nuestro usuario Ingrid y contraseña lo mismo Ingrid para que podamos ser administradores de este proyecto y editar todo lo que queremos ver. El objetivo es conocer el inventario que vamos a mantener en esta planta solar fotovoltaica y todas las herramientas de mantenimiento preventivo y cierto mantenimiento correctivo asociado a él es relacionado con este inventario que vamos a gestionar. Entonces, las piezas que necesitamos para el mantenimiento serán tareas preventivas, que va a ser la generación final del trabajo que necesitamos realizar y controlar, y el inventario, que vamos a tenerlo en diversas clases. Hay otros vídeos para ver un poco mejor en profundidad toda la jerarquía de clases y cómo se manejan, cómo se representan geográficamente, etcétera. Y las operaciones con sus mediciones, que son las que van a generar estas tareas. Entonces, empezando por el inventario, tenemos aquí una clase planta representada por este color azul, que geográficamente sería la planta fotovoltaica. Si nosotros navegamos seleccionando el entorno que rodea la planta completa, que es este perfil azul, este perfil rojo, y haciendo doble clic en él podemos ver las secciones que lo componen. Si hacemos clic en una sección, vemos sobre la ortofoto de fondo los seguidores fotovoltaicos, cada uno de ellos representado por un círculo, una representación geográfica que será de otra clase. Este color naranja serán las zonas. Este color amarillo que tenemos aquí será dentro de las zonas los seguidores. Y con clic derecho, si volvemos a la estructura superior, vemos aquí un representante de cada una de las grandes secciones, las zonas en las que se divide y todos los seguidores. Y aquí tenemos otra clase de componentes llamados inversores, los cuales hay varios, componiendo el elemento seguidor, que es el de más entidad dentro del mantenimiento, y que tiene unas relaciones con todos los demás elementos de inventario. Si entramos dentro del objeto, vemos que hay un campo que indica a qué seguidor pertenece. Y si saltamos este seguidor, haciendo control más clic, vemos unas versiones de referencias en ese seguidor, concretamente en el 01A01, que nos indica todos sus componentes, una estructura, 3 inversores y un conjunto de módulos fotovoltaicos. Cada uno de estos es de una clase y tendrá un mantenimiento distinto si queremos aplicárselo a cada uno de los elementos en vez de al seguidor completo. Además, en las relaciones vemos todas las tareas correctivas relacionadas y las tareas preventivas, es decir, todo el mantenimiento que está previsto y realizado. Pues bien, para tener una idea de los objetivos que perseguimos con este ejemplo, volvemos con clic derecho a la carpeta que contiene los datos de ejemplo y veremos someramente en qué consiste una tarea preventiva, que son todos estos datos que nos ayudan a realizar el mantenimiento y a cerrarlo, y el calendario que tiene asociado, que eso será objetivo de una parte completa. Y luego un informe como por ejemplo en un listado por tareas, que nos permite ver tanto de una clase o de otra, por diversos estados, tomando diversas fechas de estudio, periodos, etcétera, y formatos. El poder realizar informes tanto de las tareas preventivas realizadas como de las que tienen una incidencia, como las que tenemos pendientes en la semana, etcétera. Es decir, explotar los datos que tenemos introducidos en el mantenimiento. Bueno, a continuación vamos a ver en esta carpeta de organización operaciones principales, en la cual hemos colgado explícitamente parte de nuestro plan de mantenimiento anual, que consiste en las operaciones que se van a realizar más importantes o más masivas, que tienen mayor número de repeticiones o de horas de consumo en trabajo, y un poco toda la información que conlleva cada una de las operaciones.
tanto la definición de operación, que es esta ficha que nos indica generador automático de órdenes de trabajo preventivas, como el concepto de tareas ligadas, es decir, operaciones que van a generar tareas que se ligan automáticamente en el tiempo a otras tareas que tenemos que realizar, conformando una tarea mayor, más estructurada, más voluminosa. Entonces, conceptualmente en este cuadro tenemos unas revisiones semestrales que son semestrales y anuales, que son tanto de los componentes principales, seguidores de tipo M1, tenemos aquí, como seguidores de tipo M2. Luego de los componentes que tienen dentro, como los módulos y los inversores, cada uno de ellos. Aquí vemos que los inversores tenemos que hacer una revisión semestral, tenemos que programar una revisión anual que será distinta, tendrá unas mediciones y habrá que realizar unas operaciones, medidas, etcétera, sobre ellas distintas al ser anual y semestral. Y los módulos, por ejemplo, no tienen una revisión anual. Aquí hay un concepto interesante que es que estos inversores vamos a querer realizar, vamos a intentar que el grupo de trabajo que lo realiza anualmente haga coincidir la revisión anual con la semestral que le toca cada 2 veces. Esto lo tenemos aquí, en este dato calculado. Vemos aquí que no es un dato a introducir, no tiene un color naranja en la cabecera, sino que es un dato calculado que nos dice con la programación en el tiempo que hemos realizado, esta frecuencia, que con esta clave se indica semestral, con esta clave indica anual. Con esta programación en el tiempo nos indica a lo largo de un año cuántas ejecuciones tenemos que realizar. Vemos que en la semestral se realizan 2 y en la anual 1. Lo que queremos es que coincida la ejecución. El mismo grupo de trabajo lleva a cabo la semestral en el mismo momento que están en el mismo lugar, que es anualmente la semestral y la anual. Luego tenemos otras tareas por aquí que se repiten mensualmente y tienen otras frecuencias anuales, ¿no? Pero estas serían las principales. Tenemos como un paquete de semestrales y anuales sobre distintos componentes y otro paquete sobre otros de meca solar de 2 ejes, por ejemplo, que requieren otra programación de mantenimiento preventivo. Esto significa que vamos a tener que realizar una operación por cada familia de mantenimiento, que en este caso tenemos aquí, que son los bienes de inventario a los que se aplican. En este caso va a ser esta operación principal sobre seguidores de tipo M1 y esta sobre seguidores de tipo M2. Entonces tenemos como piezas importantes a definir para cada operación o programador de tareas preventivas los bins sobre los que se aplican. Podemos indicar una clase. Tenemos una clase de seguidores y podemos ponerle un icono aquí a la operación relacionada, por ejemplo, con la clase sobre la que se aplican. Si esta tarea es principal y tiene algunas que van a empaquetar en el mismo momento otras operaciones. Esto, por ejemplo, se hace en el campo ligada a, y entonces las operaciones ligadas a una principal, cuando no tenemos dato aquí, indica que es principal, cuando lo tenemos, indica cuál es su principal. Esto quiere decir que vamos a empaquetar en la misma tarea que vamos a hacer el mismo día esta revisión semestral de inversores y esta de módulos con cada uno de los seguidores a los que pertenece. Las ligamos aquí. Y las principales son las que llevan la guía de la programación de trabajo que estamos realizando, que en este caso sería el grupo de trabajo, una de las patas importantes, los bins sobre los que se aplica, la programación en el tiempo, que es semestral, y para otros propósitos la duración estimada teórica que tenemos. Si hacemos clic en el icono y vemos la ficha, vemos cómo podemos rellenar cada uno de los datos. Es dentro de la operación el grupo de trabajo por defecto. Aquí sería la ligadura con la principal. En las secundarias, si pulsamos F1 para ir a la siguiente, vemos que esta
de seguidores semestrales está ligada a la operación principal de revisión de meca solar de un eje, una descripción del trabajo, la duración estimada, que es optativa, y aquí vemos que al ser ligada ya no podemos programar la frecuencia. Se va a realizar cuando se realice la principal. No podemos excluir o incluir más objetos de inventario sobre los que aplicar. Se va a aplicar como componente de los seguidores meca solar 1. Se va a aplicar sobre los seguidores de tipo 1. Eso sí, va a llevar unas medidas que son particulares, que son las medidas que hay que realizar sobre el inversor. Por ejemplo, una comprobación de si están bien o mal, los contactos, las alarmas, el estado de área de ubicación del inversor, etc. Aquí, con esta definición de medidas a tomar o de acciones a realizar sobre la inspección, pondremos unas específicas para el inversor. Si entramos en el módulo, vemos que hay otras: comprobación, 2 verificaciones, estanqueidad del panel, y la principal, que es la que nos rige este trabajo y define los bins a los que se aplica, la programación de frecuencias, etc., tiene otro paquete completamente distinto de medidas. ¿Cuál es el objetivo? Realizar en cada momento una tarea que incluya el inversor, todos sus componentes y las medidas de todos ellos, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros generamos una tarea como la que tenemos de ejemplo aquí en este nivel, vemos que es una tarea de mantenimiento, de revisión de seguidores de tipo M1. Lo tenemos aquí, seguidores de tipo M1, que los bins a realizar sobre los que se realiza la tarea, en este caso, son seguidores M1 por cada uno de ellos. Vamos a tener una tarea preventiva por cada uno de ellos. Aquí tenemos el espacio en el que está el bin. Esto es una agrupación automática que nos permite realizar una distribución de la carga de trabajo por áreas, por ejemplo. El grupo de trabajo que se le asigna. Esto para la distribución de recursos es importante. Aparte de para la cualificación de los equipos. Tenemos la fecha programada, que esta vendrá calculada por el plan que nos ha realizado la operación. Nuestra duración de tarea estimada y enlaces a las tareas siguientes y anterior, que va a ser un enlace o sea, una consecución en la cual aquí tenemos puesta la primera ejecución de este tipo de tareas, o sea, de esta operación sobre estos seguidores en meca solar, sobre este seguidor concreto que es el 1.1, y aquí tenemos todas las medidas que se van a tomar. Este es el esquema de la tarea preventiva que vamos a realizar, que es que como solo tiene un seguidor, este bin concreto, habría unos seguidores que pueden tener un módulo o un inversor y otros 3, y la generación de la tarea preventiva se adaptaría a ello. Es decir, que aquí en el paquete completo de la tarea que vamos a realizar sería todas las medidas que vamos a realizar sobre el seguidor, que aquí tendremos que rellenar el valor bien o mal. Si tuviéramos tantos inversores como tengamos, en esta persiana saldrían todos los de esta clase de inversores y en esta persiana saldrían toda la clase de módulos. Es decir, que aquí tenemos una especie de super tarea que agrupa las tareas más atómicas sobre cada uno de los componentes. Bien, ¿en qué consiste el proceso de completar una orden de trabajo y convertirla en un parte de trabajo completo? Nosotros cuando creamos las tareas preventivas se crean con una codificación automática a partir de las operaciones a las que no les damos ningún nombre ni codificación. Esta codificación está articulada por puntos y consiste en el código de la operación que la genera, que en este caso es seguidores M2 semestral, es la operación semestral. El bin sobre el que se aplica, que sería un seguidor de clase M2, cuyo código es el código de zona 12.1A01, y el número de ejecución de cada una de las tareas semestrales que nosotros programamos. 2 veces al año se realiza una tarea. Cuando empieza la programación empezaremos con la número 1 y a los 6 meses será la número 2
a los 18 meses será la número 3. Entonces esto sería una tarea ya completa, una tarea preventiva ya completada, en la cual tenemos estos datos que hemos dicho, de los cuales proviene la codificación, la operación, el bin sobre el que se aplica, el espacio en el que está el bin. Esto es un tema opcional de agrupación, pero nos viene muy bien para el calendario. El grupo de trabajo que lo ha realizado, es decir, los datos principales, y la fecha programada, que puede ejecutarse antes o después, pero esta es la fecha teórica en la cual se va a ejecutar. Se puede ejecutar con retraso o con adelanto. Estos son datos de la tarea, y lo importante en este caso que vamos a ver es la tarea siguiente. Esta tarea está cerrada, tiene una fecha de cierre. Y en la tarea siguiente tenemos la ejecución código número 2. Si vamos a la siguiente, vemos que esta sí que está abierta. Esta es la única tarea existente de toda esta programación para este bin, esta operación semestral para este bin, que está creada y abierta para rellenar datos. Aquí tenemos la persiana de medidas, que como hemos comentado antes, pues tendría las medidas sobre el seguidor y medidas sobre 3 inversores. Aquí dentro de la misma clase tenemos varias persianas, varias subpersianas, que son para completar cada una de las clases. Los datos que podemos rellenar aquí son pues, con una B o una M, ¿vale? Si declaramos un dato en el cual la inspección de la corona está incorrecta, se crearía una incidencia automática. Luego veremos que puede generar, lo normal es que genere tareas correctivas. También podemos introducir observaciones sobre este error o problema, o sin tener que poner un estado incorrecto, podemos hacer doble clic para indicar una incidencia manual. Esto se hace con doble clic y podemos quitarlo o ponerlo. ¿Vale? Las automáticas por el estado del valor no podríamos quitarlas. Serían incorrecciones más duras, digamos. Otra forma de completar estas, aquí podemos teclear tanto en dispositivos móviles como si lo hacemos con un tablet, podemos teclearlos de diversas formas, y el completar los datos también tenemos una ejecución aquí, un botón que pone medidas de defecto, de forma que nosotros podamos rellenar todas las medidas con el valor que tiene cada una de las medidas de la operación por defecto. En este caso lo hemos puesto por defecto a todas las medidas bien. Si tuviera voltajes, pues podríamos haberle puesto el voltaje que, si es que nuestros aparatos tienen uno concreto, pues el que tengan habitualmente, para evitar completar todos y tener que rellenar solo las incidencias. Esto nos evita tener que rellenar muchas medidas. Cuando hemos terminado, podemos hacer una descripción del trabajo realizado si es indispensable y cerrar la tarea. ¿Esto qué hace? Genera la siguiente tarea abierta, que ya sería para una fecha. Si estamos aquí en fecha de cierre 14 del 11, si nosotros vamos a la tarea siguiente, este es el enlace a la siguiente y a la anterior. Desde la 2 tenemos la 3 y la 1. Si nos vamos a la siguiente, que es la única que está como orden de trabajo abierta para ejecución, vemos que está para realizar en fecha programada del 15 del 5. Por último vamos a ver el calendario, del cual tenemos distintas perspectivas desde distintos ángulos del mantenimiento. Es una de las herramientas más avanzadas y tenemos una vista global, por ejemplo desde un bin, de toda la distribución temporal, tanto de preventivas como de correctivas, tareas cerradas, pendientes y las próximas ejecuciones virtuales. Para entender esto, vamos a ver primero desde el ángulo que se puede ver el calendario. Desde un bin al que se aplica, pues tenemos en el menú central de la descripción un árbol estructurado
por espacios, por operaciones, en este caso por grupos de trabajo, que tienen alguna tarea sobre este bin, este seguidor. Desde un bin tenemos una persiana de calendario. Desde las tareas tendríamos también una persiana de calendario que podemos ver agrupado por operaciones por bins y en general por, la propia de la tarea preventiva se entiende que es la de su grupo de trabajo, en este caso el TR2. Y podemos tener también una perspectiva, por ejemplo, desde el propio grupo de trabajo. Desde el grupo de trabajo TR2 podemos ver agrupadas bien por operaciones, bien por clases de bins o en este caso por espacios, que es una de las agrupaciones que hemos visto en alguna tarea, que es interesante. Entonces, nosotros haciendo una estructura espacial en la cual tenemos zonas y los bins agrupados en zonas, nos permite tener distribuido en un árbol espacial el calendario. Como es una herramienta avanzada y tiene bastante explicación, eso se puede ver en otros vídeos, vamos a ver simplemente una perspectiva de por qué nosotros tenemos aquí distribuidas las tareas de esta forma, que serían, por ejemplo, para un seguidor, si nosotros seleccionamos un seguidor del cual nos indica que tenemos una tarea en noviembre y otra tarea en mayo del año siguiente, ¿qué significa? Si nosotros seleccionamos esta línea, al final del todo tenemos un panel de selección en la cual tenemos la tarea anual y la tarea semestral, ¿vale? Realizadas en estas dos fechas programadas y por este grupo de trabajo. Como tenemos una distribución de tareas que hemos distribuido espacialmente de 9 tareas cada día, pues esto se va desplegando, como vemos aquí, a lo largo de este mes y del mes de diciembre. Y por tanto, 6 meses después, la anual también. Aquí matizar, por ejemplo, que la del seguidor 1, ¿por qué tenemos nosotros la ausencia de esta tarea en noviembre y tenemos 2 tareas en mayo? Pues si seleccionamos, podemos seleccionar tanto haciendo clic en la casilla, en esta casilla del 2, o bien en la línea, o multiseleccionando también líneas, con la tecla mayúsculas, que hace que el panel de selección nos presente las tareas que estamos seleccionando. En esta línea lo que tenemos es que ya hemos realizado y cerrado la ejecución que correspondía en noviembre y por tanto la única tarea existente a futuro en base de datos en el proyecto, la única tarea existente de las tareas semestrales sería la que se va a ejecutar el próximo semestre, que sería en mayo. Entonces, aquí tenemos la tarea semestral y la tarea anual programadas para el 15 de mayo. Ambas. Ese es el objetivo de hacer estos intervalos y hacer que coincidan en el mismo sitio, realizadas por el mismo grupo de trabajo, 2 tareas que tienen que coincidir, que para nosotros es eficaz que coincidan, anual y semestralmente.